Como la aventura de Gosol o el periodo de Gosol o el periodo clásico. Ocupa un periodo muy corto, es el verano de 1906. El periodo de Gosol es una población que está en medio del Pirineo, así que estaban allí totalmente aislados, pasaron allí el verano totalmente aislados, él y Fernanda en una pensión. Era algo parecido a lo que había ocurrido, salvando las distancias, con Gauguin cuando decide aislarse en las islas Tahití para buscar un estilo profundo en su pintura, o es también el aislamiento que se provoca a sí mismo Cézanne, ¿no?, para hacer una pintura reflexiva y de alguna manera tener un alto grado de concentración. Pues esto es lo mismo que hace Pablo Picasso. El triunfo del periodo rosa le hizo pensar, y lo manifestó en alguna ocasión: podía haber estado toda mi vida pintando cuadros rosas, porque cuando se me acabaron los rosas todavía me quedaban los azules. Así que, sin embargo, esta idea del estilo bien hecho, de tener un estilo, ser reconocible y quedarte parado, en Pablo Picasso nunca sirvió, ¿no? Siempre fue hacia adelante. Así de decidir cambiar o introducir otras variables. El periodo de Gosol está caracterizado sobre todo por temas que no tienen ninguna intensidad emocional ni ninguna carga sentimental. Es un periodo muy limpio, muy puro, donde básicamente trabaja sobre todo con la figura humana. Una figura humana que intenta comprender un poco como los clásicos, ver el orden formal que tiene, las dimensiones, los cánones. Trabaja con efectos muy limitados de color, luces, sombra, lo suficiente para dar volumen, espacios muy abstractos que tienden a la abstracción, donde la figura se desenvuelve y se muestra, digamos, de un modo pleno. Este periodo de Gosol sin duda es el periodo clave que hace que Pablo Picasso se centre en un concepto que le va a llevar definitivamente al cubismo poco tiempo después, que es esta idea del estudio de las formas de las que están hechas los objetos. De tal manera que cuando Pablo Picasso se pone delante de un objeto, en este caso, y digo bien un objeto porque la ha querido desnaturalizar poniéndole como esa especie de máscara que la sitúa fuera del mundo real, Pablo Picasso en Gosol encuentra un elemento de interés que le va a llevar justamente pocos meses después a la entrada del cubismo, que es, en vez de fijarse en la apariencia de los objetos, lo que voy a hacer es fijarme en su estructura formal. Bueno, aquí tenemos un desnudo de Fernanda que, como veis, en vez de retratarla de alguna manera de un modo fidedigno o de un modo realista, ha decidido fijarse fundamentalmente en la construcción corpórea, ¿no?, cómo va construyendo ese cuerpo a base de cilindros, a base de formas que van tendiendo poco a poco a lo geométrico, si os dais cuenta. Además, para señalar que está tratándola como un objeto, le ha colocado esta especie de máscara que la sitúa un poco fuera del tiempo y que de alguna manera la despersonaliza, de tal modo que lo que estamos observando no tiene narración, simplemente son formas que definen el cuerpo de una mujer. Bueno, aquí tenéis esta máscara a la que hacía referencia, que nos remite posiblemente a la estatuaria ibérica o a la pintura románica. En definitiva, ese gusto por lo primitivo que siempre manifestaron estos primeros artistas de las vanguardias. Bueno, cuando llega a París, este trabajo se va a hacer cada vez más, digamos, más experimental, por llamarlo de algún modo. Fijaros este cuadro, que es muy interesante, se llama Dos mujeres, donde se ha consumado esto que os decía, ¿no?, de que el cuerpo simplemente es una excusa para realizar estudios sobre el volumen y sobre la forma. Las mujeres aquí se han geometrizado de un modo bastante evidente, bastante claro, pero al mismo tiempo introduce una variable muy interesante, ¿no?, que es que coloca a las dos mujeres, bueno, aquí pone que son dos mujeres desnudas, pero la sensación visual que da al espectador es que es una mujer que se refleja de alguna manera en un espejo, y a nosotros nos manda una misma visión desde dos ángulos diferentes. Esto es algo muy interesante que tiene que ver con reflexiones de Pablo Picasso sobre la idea de que siempre miramos las imágenes desde un solo punto de vista. Este punto de vista que se ofrece al ojo del espectador
está en conexión con la parte del objeto que no vemos. Entonces, para representar verdaderamente un objeto, no solo desde un punto de vista monofocal, sino desde un punto de vista más, digamos, de 360 grados, más esférico, por llamarlo de alguna manera, deberíamos de tener en cuenta los aspectos del lado que no vemos. Y esto parece ser que es lo que está haciendo, ¿no? Haciendo girar a la figura y darnos conciencia de su identidad como volumen. Vale. Termina Gossol con un cuadro resumen, con un cuadro manifiesto, de nuevo, que es el harén, un cuadro de unas dimensiones bastante considerables, en el que se incluye, en este caso como Eunuco. Lo tenemos aquí, un poco alcoholizado, lo vemos, o cansado de su actividad sexual, que está, veis aquí está cogido a un porrón, ¿no? Que es un símbolo fálico, claramente. Dentro de la habitación, que como veis está hecho de un modo muy sucinto, una habitación sola, sin ningún aditamento, sin muebles, sin cuadros, sin cortinas, sin nada. Ahí, en este espacio muy geométrico, se colocan una serie de desnudos que, en el que conocemos los desnudos que realizó en Gossol con Fernando Olivier. Y al fondo coloca una alcahueta, lo llaman así, una figura que recuerda más, aunque ha cambiado su aspecto, su colorido, a las figuras de las mujeres acurrucadas del periodo azul. Y así empieza el cubismo. En 1907 hemos pasado, Pablo Picasso había pasado por su periodo de aprendizaje, se había confrontado con Van Gogh, se había confrontado con Gauguin, con Toulouse-Lautrec, había entrado en el periodo azul, que es una obra nueva, digamos, donde todas esas energías se sintetizan en un estilo que posteriormente tiene otra formulación, que será el periodo rosa, y va a ser en el periodo de Gossol cuando Pablo Picasso haya reunido todos los elementos para dar un paso hacia adelante bastante brutal, que tiene que ver con la aparición en escena de estas 5 chicas, estas 5 mujeres desnudas que se presentan a nosotros, no sabemos con qué intenciones.